Pues bienvenidos y gracias por acompañarnos a este webinar que habla de generación distribuida. Estamos encantados de contar con la presencia del ingeniero Héctor Beltrán, que nos vamos a estar retomando las preguntas que nos han compartido, tanto de generación distribuida por un lado, y después cómo este tema puede convivir también con la nueva resolución que habla sobre cuál es la esencia que la nueva administración quiere para los permisos de autoabasto, ¿no? Y cómo esto puede convivir. Agradecerte, Héctor, que estás con nosotros y tu disposición para hablar de estos temas tan importantes, tan interesantes y sobre todo de actualidad. Creemos que para el sector eléctrico ha sido muy enriquecedor los temas que hemos visto anteriormente, la charla anterior. Y por supuesto, pues ya definir una por una estas preguntas. Entonces, pues, digo, como para ir entrando en tema y entendiendo que dentro de la audiencia puede haber gente que esté a lo mejor no tan familiarizada con estos temas, ¿podrías ayudarnos a distinguir entre cuál es un generador externo y cuál es su relación con la generación distribuida? Claro que sí. Muchas gracias, Esteban. Nuevamente un profundo agradecimiento para compartir este espacio con nuestros amigos de DIRAM. Estas cápsulas nos han servido para discutir temas que pudieran ser complejos, que en la práctica presentan retos y que conviene desde un punto de vista regulatorio poder analizarlos con un poco más de calma. Interesante pregunta, Esteban. Fíjate que la generación exenta nace de una figura que está en la ley de la industria eléctrica. Generación exenta se refiere a que no necesitas permiso de generación. No es necesario que vayas a la CRE y tramites un permiso de generación. Ahora, habría que tener pues un cuidado especial porque este tipo de centrales puede tener ciertas actividades que requerirían otros instrumentos y no solo el permiso. Exactamente. Si bien es exenta solo del permiso. Okay. Si quiere inyectar energía a la red, va a necesitar un contrato de interconexión y si además quiere llamarse generación distribuida, bueno, tendrá que ser exento, ya lo hemos discutido. Ajá. Tendrá que estar conectado en las redes generales de distribución y además tendrá que estar en un circuito con alta concentración de cargas, ¿no? Entonces, es común discutir esos temas, pero un ejemplo, podemos imaginar un generador fotovoltaico, 300 kilowatts, 400 kilowatts, está instalado en una ranchería tal vez y sirve para un pozo en específico o sirve para un servicio puntual. Eso no se configura como generación distribuida. Si bien es un generador exento, no inyecta energía a la red, pero tampoco está ni en una concentración de alta carga, pero entonces no tendría los beneficios, ¿no?, que la regulación de generación distribuida establece, pero se mantiene su condición de generador exento. Perfecto. Y en este caso, y siendo ese el criterio importante para poder ser considerado, estrictamente, ¿a quién es al quien le aplica este nuevo anteproyecto de generación distribuida y desde cuándo está vigente? Pues la verdad es que últimamente han pasado muchas cosas. Nuestros amigos pueden ver que se presentan proyectos por parte de la CRE, se suben a la CONAMER y se inician procesos de consulta pública. Creo yo que estas nuevas disposiciones son relevantes. ¿Por qué? Porque van a llegar a cambiar muchas de las cosas que se han estado haciendo desde 2017, que salió la primera regulación. Entonces, en ese caso, pues esta nueva regulación sería aplicable a todos aquellos que experimenten o incursionen en este esquema de generación distribuida, pero de manera posterior a que se publiquen estas nuevas disposiciones. Perfecto. Ahora, todos los que decían, oye, pero es que yo tenía un contrato de interconexión, yo tenía mi esquema de generación distribuida desde el 2018, bueno, seguirá en sus términos. Exacto. El mismo proyecto establece transitorios para la creación de bases de datos, para la elaboración de informes de penetración, etcétera, pero también una parte muy importante de estas nuevas disposiciones especifica muy puntual que esa regulación no es retroactiva. Exactamente. Digo, está bien que lo especifique, aunque sabemos pero que, sabemos que claro, pues es un principio legal que no puede ser retroactiva en perjuicio, ¿no?, de claro, aquellos de los que son regulados. ¿Tienes algún derecho adquirido? Pues Exacto. este derecho no podrá ser retroactivamente removido. No, de acuerdo, perfecto. Y siendo así, ¿podríamos diferenciar entre la generación distribuida y la generación limpia? Sí, hay lugar, ¿no?, a esta diferenciación.
La generación distribuida, en sus términos, como lo hemos platicado, pues está definida: generación exenta, generación conectada a las redes generales de distribución en circuitos de alta concentración. Y además, ese apellido de limpio, creo que es lo que domina actualmente la situación en México. Exactamente. Hay mucha generación distribuida que ya utiliza los mecanismos de contraprestación, utiliza los contratos que ya expidió la CRE en 2017, pero cuando vemos los números, vemos que todas ellas, casi en su totalidad, son de tecnología limpia. ¿Tecnología limpia en qué términos? Nuevamente, como lo establece la ley. Define tecnologías limpias como aquellas que tienen ciertos umbrales, ya sea de eficiencia o de emisiones. Exacto. Y pues vaya, cuando leemos la ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, pues vemos este tipo de tecnologías, y creo que dentro de las limpias, tal vez las más famosas son las renovables. Así es. Principalmente solar, fotovoltaica y eólica, ¿no? Podemos meternos ahí en la discusión: cogeneración eficiente, hidroeléctrica, ciclo combinado con captura y secuestro de CO2, etcétera, ¿no? Pero por creo supuesto. que nos alejamos un poquito, y como lo comentamos, la generación distribuida actualmente en el contexto mexicano está dominada por la tecnología solar fotovoltaica. Claro, sobre todo creo que por temas de la capacidad, los proyectos menores a 500 kilowatts en fotovoltaicos son súper comunes y de fácil aplicación, mientras que en otras tecnologías pues es una restricción que complica a veces que la tecnología pues digamos que los proyectos sean viables en esos tamaños que son pues pequeños comparados con a lo mejor otros proyectos de generación mucho de mayor escala, ¿no? Es correcto. Y volviendo y retomando el tema de que fotovoltaico, por ejemplo, cae en la mayoría de sus casos cuando hablamos de pequeños proyectos en generación distribuida y que cumple la característica de ser limpia. Para poder instalar, para poder implementar estos proyectos, ¿existen ciertos estándares de competencia o quien sea puede...? Pues mira, ese es uno de los principales cambios, yo creo que diría uno de los más importantes con respecto a las nuevas disposiciones que están ahorita en consulta. Siempre que hablamos de si es bueno o no, a lo mejor siempre conviene voltear a ver cuál es el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? 2017. Pues no hay tal cual una especificación, un estándar, una norma que digan actualmente, o de las disposiciones que salen en 2017, la preparación que debe de tener las personas involucradas. Ya no digas el usuario, ¿no? Que pues muchas veces buscan a empresas y les dicen: ¿cuánto me cobras por ponerme paneles solares? Así es. Y pues actualmente no existe una norma, una especificación que deben de cumplir las personas que lo instalan. Ahora, en su momento, cuando me tocó trabajar en la CRE hace algunos años, discutíamos la importancia de esto, es decir, la seguridad. La seguridad de los usuarios, la seguridad de la infraestructura, la seguridad pues, de las personas en sus casas, ¿no? Ahora imagínate que esto se instale en un hospital, en una central de abastos, en una residencia, en un fraccionamiento. Por supuesto que nos queremos alejar de esas condiciones de hubo un cortocircuito, se instaló mal, los paneles o el montaje está vibrando, se cayó con un fuerte viento, etcétera. Claro. Y ahora lo que proponen estas nuevas disposiciones es que las personas que se dedican tanto a la instalación como a la revisión o a la verificación tengan pues una referencia de estar capacitados. Ahora, estos estándares tipo conocer se refiere a que las personas demuestren competencias, conocimientos, aptitudes, experiencia, etcétera. Y yo me acuerdo, siempre lo que discutimos es, no vamos a analizar cómo obtuvo la persona sus conocimientos. Claro, sino que los tenga. Sino que los tenga. Claro. A lo mejor, por ejemplo, experiencia de 25 años estando en el campo, haciendo trabajos de ese tipo, etcétera. Alguien con años y años de estudio, etcétera. Pero finalmente creo que es un paso hacia adelante el hecho de que exista una referencia de cómo deben estar capacitadas estas personas. Pero ojo, esto no quiere decir que esos estándares sustituyen las actividades de vigilancia de la CRE. Por supuesto. Es decir, la CRE pudiera acreditar o autorizar inspectores o unidades de inspección para generación distribuida, y tal vez, digo, no hablo por la CRE, pero me imagino que el hecho de que se pidan ese tipo de pruebas o de que las personas están capacitadas pudiera ser un primer paso, pero de muchos más, porque eventualmente los inspectores es la representación de la autoridad de la CRE para cierta actividad específica,
pero a mí si me preguntas desde un punto de vista muy concreto, creo que es algo positivo. Totalmente. Que ya se mencione estos requisitos para los que instalan, para los que verifican. Bueno, que tal vez falta, sí, tal vez, pero insisto, comparado con lo que teníamos, sí, definitivamente yo lo veo como un paso hacia adelante, tal vez no tan grande como hubiéramos querido o hubieran querido varios, pero definitivamente hacia adelante, ¿no? Sí, como hemos mencionado, la regulación tiende a ser perfectible, pero normalmente es mejor contar con un esquema base de regulación que durante el tiempo se irá adecuando a los cambios tecnológicos, a los cambios de a lo mejor de algún contexto específico, pero que sientan una pauta y una base con la cual podemos mejorar la calidad y que al final estamos hablando del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, al ser algo de vital importancia para la nación, como es el suministro de energía eléctrica, pues es algo que tiene que, entre más claro esté lo que se espera, la calidad con la que se espera, pues es mejor para el sector en su totalidad, ¿no? Y fíjate, una de las preguntas que hemos recibido constantemente respecto al tema de generación distribuida en particular es si existen ciertos lineamientos que hablan sobre si pueden o no tener capacidad de almacenamiento de energía. Y en el caso de poderse, pues si hay alguna capacidad máxima, ¿no? Digo, es un tema muy importante para mejorar la viabilidad de estos proyectos, que sean más robustos, pero no sé, cuéntanos un poco. Creo que estás tocando los puntos medulares de esta propuesta. Si bien ya se hablaba algo de almacenamiento en la escala de generación distribuida, ahora con estas nuevas disposiciones se llega a poner el punto específico sobre el tema, ¿no? Creo que hay dos aclaraciones importantes que vienen con esta nueva propuesta con respecto a los sistemas de almacenamiento. La primera es que esa capacidad no es considerada como adicional a la que tú tienes instalada en los paneles solares. Así es. Y creo que está bien, o sea, el hecho es, si tú tienes, voy a inventar, 400 kilowatts de capacidad fotovoltaica instalada y tienes una batería de 100, bueno, no es que tengas la suma, sino que al final del día lo que el sistema vería es que la inyección de energía que tú haces con tus paneles solares fotovoltaicos es más continua o incrementa el factor de planta que tú puedas tener durante ciertas horas al día. Es decir, no inyectas más, sino inyectas durante más tiempo, ¿no? Durante más tiempo sin rebasar el umbral de 499 kilowatts, ¿no? Esa es la primera aclaración importante que yo. Y la segunda es que sí le están poniendo una limitante al tamaño de los sistemas de almacenamiento. Y esa limitante es, pues, qué tan grande sea tu central. Si tú tienes una central de 100, no puedes instalar más de 100 en almacenamiento. Si tienes una de 500, pues no puedes instalar una más de 500. Exactamente. Ahora, creo que hay que tener mucho cuidado en entender los sistemas de almacenamiento en este esquema de generación distribuida. ¿Por qué? Porque lo que está ahorita en estas propuestas de disposiciones no es per se regulación para almacenamiento. Exactamente. Es regulación para generación distribuida. Exactamente. Que en uno de los casos considera que el usuario tiene baterías o sistemas de almacenamiento. Ahora, si me preguntan, ¿el usuario puede tener solo sistemas de almacenamiento? Yo te diría, pues esta regulación no lo prohíbe, no lo menciona, pero ¿por qué es generación distribuida? Exactamente. Aquí habla de la posibilidad o de tener ese binomio. Panel, central generadora y baterías. Ahora, no quiere decir que no se pueda. Lo que quiere decir es que simplemente esa regulación no está en estas propuestas, en estas disposiciones. Digamos que el objetivo principal de esta regulación es aclarar los puntos sobre generación distribuida. Dentro de estos puntos secundarios, la parte de cómo convive con el almacenamiento. ¿Quiere decir esto que no es posible tener almacenamiento? No quiere decir necesariamente que no sea posible. Quiere decir que en esta regulación no vas a encontrar necesariamente todas las respuestas al almacenamiento. Entonces, sin embargo, es un paso adelante porque sí es, al ser la generación fotovoltaica muy común dentro de la generación distribuida y debido a su factor de planta o debido a su intermitencia o como lo queramos ver, las baterías ser algo que ayuda mucho a mejorar, digamos que, pues tener una cierta generación menos intermitente, por así decirlo, pues se presta a aprovechar la regulación para aclarar ciertos puntos
y creo que es positivo. O sea, creo que es positivo que quede un poquito más fino, más claro qué es lo que se puede hacer o no. Y creo que dentro de su esencia es lógico que si tu proyecto, dado que la generación tiene un cierto límite para ser considerado distribuida y que el almacenamiento lo quieres para mejorar el factor de planta, no para tener una generación superior, pues es lógico que tenga un cierto límite superior también el almacenamiento, ¿no? Es para que la esencia se cumpla en este esquema. Generación distribuida. Exactamente. ¿No? Ya si quieres hacer una estrategia que involucre, pues, por uso eficiente de la energía o lo que sea, o para reducir tu consumo, pues no estarías entrando en este supuesto, ¿no? Perfecto. Y pues obviamente dentro de todo esto muy importante la parte de la medición. Y obviamente para que puedas cumplir con los requerimientos, pues hay ciertos manuales con los que hay que estar en orden para poder cumplir, ¿no? Dentro de ellos el manual de TICS. Hay ciertos requerimientos de TICS especiales para la generación distribuida que tendrían que cuidar aquellos que quieran formar parte de este club, por así decirlo. Yo creo que sí. Me gusta cómo lo planteas, Esteban, en el sentido de, si bien estamos conociendo las disposiciones de generación distribuida, hay regulación que está asociada a ella. Claro. Entonces, no es, ya leí las DACs o las nuevas propuestas, pero ojo, tienes que entender pues que hay pues otros instrumentos relacionados, y en el manual de TIC creo que es algo pues que salta a la vista, ¿no? Cuando estudiamos los requerimientos técnicos, que ahora que le están poniendo a los sistemas fotovoltaicos principalmente, o tecnología asíncrona, pues creo que la mayor atención la capta el hecho de que ya la CRE o la autoridad está pidiendo inversores inteligentes. Exactamente. Creo que es bueno, ¿no? Si yo soy ingeniero, tú eres ingeniero, le preguntas a un ingeniero eléctrico, oye, ¿tú quisieras que los sistemas asíncronos conectados a la red tuvieran inversores inteligentes? Pues claro que sí, ¿no? Por supuesto. Ahora, el punto está en que en la descripción de los requerimientos técnicos aparece el manual de TIC. Claro. Entonces dices, caray, aparece el manual de TIC, pero sujeto a ciertas condiciones. Por ejemplo, habla de situaciones de interoperabilidad. Okay. Habla de situación de si quieres acreditar CEL, si quieres tener una medición puntual de cuánta energía estás generando, debes de tener más medidores, etcétera. Yo creo que aquí hay un área de oportunidad, podemos ponerlo en ese sentido, que en estas disposiciones, pues a mi juicio, queda la situación de que SENACE o la CFE Distribución lo definirá. Exactamente. Creo que la técnica regulatoria nos debería de decir bajo qué condiciones esa definición puede hacerse. Y bajo qué condiciones, pues mira, podemos discutir bastantes, ¿no? Por ejemplo, yo te diría a todos los generadores que tengan cierta característica. Bueno, pues para un trato equitativo. O que la red a la que llegan esos generadores tiene otra característica, que puede ser saturación, ya se está alcanzando el límite o la capacidad de alojamiento, el hosting capacity, pero creo que hay un área de oportunidad para definir bastante bien a quién sí, bajo qué condición te pueden aplicar o te pueden pedir requerimientos del manual de TIC. Ahorita la propuesta es, pues el SENACE y la CFE lo definirán, pero lo definirán con base en qué, cuándo lo van a definir y para qué casos. Claro. Ahora, si tú tienes esas condiciones ex ante, puedes tomar decisiones. Y el hecho de, desde un punto de vista regulatorio, brindarle información al regulado para que tome sus mejores decisiones antes de poner la inversión, dinero o sacar dinero de su bolsillo, eso créeme que es de bastante ayuda, ¿no? Entonces hay que tener un ojo con los requerimientos de manual de TIC. Típicamente todavía pudiera haber un área de oportunidad para consultarle a SENACE, más bien yo creo que CFE Distribución, en qué condiciones quisieran ellos poner requerimientos de manual de TIC, ¿no? Por ejemplo, una central que esté en un circuito de alto impacto o de alta concentración o con cargas sensibles, etcétera, pero creo que todas esas condiciones no están descritas, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo en que entiendo la esencia de al tú querer obtener ciertos beneficios especiales que pueda tener la generación distribuida, tal vez requieras de ciertos equipos que permitan cuantificar o medir de mejor forma, pues para poder hacer acreedor a estos beneficios.
Sin embargo, desde el punto de vista a lo mejor del inversionista o de quien está intentando entrar a este esquema de generación distribuida, pues es vital conocer de antemano la totalidad del proyecto, pues para que tú puedas hacer tu cálculo de si te va a ser rentable o no, o en qué tiempo. Y pues a veces no es un tema menor los costos que pudieran incurrir el tema de la medición. Sí. Pues imagínate tú, Esteban, que has ayudado a tantas personas a desarrollar proyectos, etcétera. Creo que una parte importante de a quienes ayudas es que nos salga una sorpresa de chin, ¿qué crees? Pues, nos pidieron un, no sé, un PMU, nos pidieron un registrador de instrucciones de despacho, nos pidieron un equipo de sincronía de tiempo, etcétera. Exactamente. Y creo que si desde un principio queda claras las señales de qué van a pedir, y si alguien que está desarrollando un proyecto dice, mira, tengo la característica, mi equipo está en las condiciones, me lo van a pedir. Que no haya sorpresas en ese sentido, ¿no? En el desarrollo de proyectos. Sí, o por lo menos que si va a haber alguna sorpresa que sea de algo que no se requirió comprar, no que es adicional, que es lo que yo he visto que los usuarios como dicen, si puede ser exacto, mejor. Sí. Pero si no va a ser exacto, no me hagas pedir un adicional, porque a veces al ser temas corporativos, pues requieres de muchas autorizaciones, y pues si ya tuviste la primera, a veces regresar a pedir autorizaciones por un adicional se torna complicado, se torna un poco molesto, ¿no? Es complicado. Y creo que estamos empezando a tocar ya temas económicos, lo cual es obviamente muy interesante respecto a la generación distribuida y que buscamos que además de tener un buen impacto en temas ambientales, pues por supuesto tienen que ser económicamente viables, ¿no? Y para esto pues existen ciertos regímenes de contraprestación en materia de generación distribuida. No sé si nos pudieras contar un poquito cómo iniciaron y cuáles eran los que conocíamos dentro de este género. Pues mira, en un principio pues muy fundamental, un mecanismo de contraprestación es ponerle un valor, ponerle, digamos, un atributo a la energía que se genera por parte de estos esquemas de generación distribuidos, ¿no? Con las características que ya vimos, capacidad limitada, interconectados a las redes generales de distribución, etcétera. Entonces, aquí, en honor a la verdad, pues, digamos que México no inventó el hilo negro, en su momento no lo inventamos. La verdad es que, por ejemplo, esquemas como el net metering, el net billing, etcétera, ya existían en otros mercados en el mundo. Pero ahora aquí lo importante fue que cuando se hizo esa regulación, siempre nos alejamos de la idea de un copy-paste. Exacto. Algo que funcionó, no sé, en Estados Unidos, algo que funcionó en Europa, los proyectos de las community solar, las feed-in tariffs, etcétera, pues no necesariamente tendrían que funcionar aquí en México, ¿no? Todos saben el caso de España, donde se da un incentivo importante a las centrales renovables, específicamente las solares fotovoltaicas, y de repente pues les llegó muchísima más capacidad de la que esperaban. Todos ellos con el derecho de recibir el incentivo que el gobierno había creado, ¿no? Así es. Ahora, volvemos a caer en este punto de comparación. ¿Qué es lo que hay ahorita? Pues hay 3 esquemas de contraprestación: el net metering, el net billing y el venta total. Así es. Un vistazo al mercado mexicano nos va a poder mostrar que la gran mayoría de todos los mecanismos de contraprestación que los mexicanos han elegido en este esquema de generación distribuida es el net metering. Así es. Sí, está el net billing, está el venta total. En principio, el net metering se refiere a un intercambio de energía, a un neteo, pero cantidad contra cantidad, ¿no? Es decir, el usuario entregó 1 kWh a la red, el usuario puede retirar 1 kWh de la red en distinto tiempo y se va a netear uno contra uno, cantidad contra cantidad. El net billing, que creo que es el segundo en cuestión de números, pero decir segundo cuando net metering tiene 98, 99%, ¿no? Sí, también hay un intercambio a un neteo de energía, pero no en cantidad, sino en valor. Yo te entrego 1 kWh a este costo, a esta tarifa, y vale $1. Así es. Y yo retiré del sistema o consumí del sistema 1 kWh que valía, no sé, 1.50, 1.20. Entonces la diferencia aquí, o digamos la compensación, es valor contra valor de la energía. Y aquí es importante porque a diferencia del net metering, pues no necesitábamos o no nos preocupábamos tanto, ¿no? Por la hora en la que yo inyectaba y la hora en la que yo consumía. Pero desde un punto de vista económico, ya que lo estás tocando, Esteban,
sí importa en términos económicos cuándo entregas y cuándo retiras del sistema. Por supuesto. ¿No? Y el último esquema de venta total es, miren, son aquellos generadores que no necesariamente tienen una carga asociada. No quieren autoconsumir, no quieren alimentar cargas propias, sino, no sé, tengo un terreno, tengo un patio, tengo las áreas verdes. Quiero generar energía eléctrica. Instalo y lo inyecto a la red todo. Exacto. Y se paga a otro valor. Que no es tarifa, no es cantidad, etcétera, sino es un PML del nodo distribuido, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que actualmente existe y de las nuevas disposiciones pues viene un cambio relevante, ¿no? Así es. Los esquemas que están, específicamente el net metering se modifica y esa modificación da pie a que se proponga un mecanismo nuevo que se llama autoconsumo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que al final, a lo mejor de manera introductoria, tener una medición de neteo puede ser bastante coherente, sobre todo cuando hay un mercado que todavía no está acostumbrado a fomentar la energía limpia en pequeña escala, como es la generación distribuida. Y creo que es fácil de entender para quien a lo mejor no está muy metido en el sector, decir, mira, pues es bien sencillo, si tú generas 1 kWh, pues te van a acreditar un kWh, ¿no? O sea, tú lo vas a ir utilizando conforme lo requieras, sin importar necesariamente en qué hora del día se generó y o se consumió este. Sin embargo, en una gran escala, cuando digamos que este segmento empieza a crecer y puede llegar a formar parte preponderante, una parte importante de un sistema distribuido o de un sistema eléctrico en la parte de distribución, pues entendemos que ya en cuanto a la factibilidad de la operación de la red, resulta relevante el horario en el que se genera y se consume, porque precisamente es lo que habla de la capacidad que tiene que tener la red para poder soportar ambos. O sea, por un lado a lo mejor un sobreconsumo en ciertos horarios donde a lo mejor no hay generación, o al revés, una sobregeneración en horarios donde no se requiere el consumo, etcétera, que puede generar ciertas saturaciones, ciertas pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece natural que la regulación vaya de manera progresiva, por así decirlo. Oye, empezamos lo más sencillo posible, ya vimos que todos entendimos cómo es el neteo, perfecto. Bueno, creo que lo que sigue es madurar, entender más y pues hacerlo mejor para el sistema eléctrico, que al final si el sistema eléctrico colapsa, pues por más... A nadie le conviene. A nadie nos conviene, exactamente, ¿no? Entonces creo que es natural y creo que es bueno. Pero una pregunta muy importante es, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen un esquema de neteo? ¿Hay alguna especie de cambio de fecha o qué les pasaría a ellos? Mira, creo que la clave está en los mismos transitorios que dicen estas disposiciones, ¿no? No es retroactivo. Si tú ya estabas en una condición donde tienes asegurado tu neteo o tu net metering, no porque se pusieron de acuerdo verbalmente, sino porque hay un contrato firmado. Sí es. Hay un contrato de interconexión, hay un contrato de contraprestación que especifica cómo se va a compensar la energía que se entrega de un lado, que se consume del otro, etcétera. Entonces, todos aquellos proyectos que ya tienen su esquema andando, o ya firmaron su contrato, o ya metieron su solicitud, así lo vería yo, pues no deberían de preocuparse o no deberían sonar las alertas ante estos cambios, ¿no? Tú puedes considerar que a los usuarios pues ya diseñaron un proyecto o alguien les ayudó a diseñar un proyecto con estas condiciones de largo plazo, que también es uno de los principios de la regulación, señal de largo plazo. Ahora, si tú firmaste un contrato y de repente te dicen, o como me gusta la palabra que tú mencionaste, ¿no? Ya es un derecho adquirido. Claro. Hiciste inversión sobre él, estás obteniendo beneficios sobre él y de repente te lo cambian, ¿no? Yo creo que, que lo cambien, pero porque el mismo usuario ve ventajas de migrar al nuevo esquema. Exactamente. No sé si las vea. Así es. Creo que se tendría que analizar caso por caso, pero alguien que actualmente tenga un esquema de generación distribuida puede comparar con la ayuda de expertos como mi amigo Esteban, si les conviene o no, en qué medida poder considerar la migración a este nuevo esquema. Ahora, si de un ejercicio dicen, no, pues creo que estoy mejor aquí, no se preocupen, pues la regulación no es retroactiva, pero si una vez que se publiquen, pues esas disposiciones, todos los proyectos que nazcan después de esa publicación, necesariamente tendrían que cumplir con esas nuevas reglas, ¿no? Y creo que ahí ya no se podría decir, me sorprendieron, me cambiaron las reglas del juego. No, a ver, desde que se publicó antes,
Sí es. Hacia atrás no hay retroactividad, pero hacia adelante pues creo que es lógico, ¿no? Nadie podría querer mantener ese esquema aun cuando las reglas ya cambiaron. Exactamente. A mí como me gusta ver hasta cuándo tiene vigencia algo. Normalmente veo, oye, ¿cuál era la legislación que estaba vigente cuando se firmó este acuerdo? Y seguramente vas a poder mantener ese derecho hasta que tú firmes otro acuerdo que esté al amparo de una nueva legislación y que por lo tanto estás admitiendo nuevos derechos y por lo tanto nuevas obligaciones, ¿no? Entonces yo entendería que hasta que no cambien su contrato, pues deberían de mantener estos beneficios, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué habrían de cambiar su contrato? Bueno, razones habrá distintas, ¿no? Cada quien, ¿no? Exactamente. Pero hasta entonces no deberían de tener, mientras esté vigente, deberían de... Y chequen, amigos, fíjense, comenzamos con una plática ingenieril y digo, no somos abogados, al menos yo no soy abogado, pero es importante conocer estos aspectos que menciona Esteban. La vigencia de los contratos, el derecho adquirido, etcétera, porque si bien todo el estudio sobre el cual recae toda la generación distribuida, si bien es técnico, que vemos estabilidad de la red, la confiabilidad, pero creo yo que de repente el ingeniero tiene que empezar a salirse de su esfera de ecuaciones, de fierros, de toques, de ohms, ampere, de reactivos. Exacto. Y empezar a poner un piecito en lo económico, en lo legal, en lo económico, etcétera. ¿Por qué? Porque las personas que normalmente quieren desarrollar este tipo de proyectos y se acercan a los expertos, no simplemente, bueno, solo voy a preguntar cosas de ingeniería. Y la verdad es que de las preguntas que se hacen, tal vez las de ingeniería son las que menos recurrentemente están ahí en las discusiones, ¿no? Mucho, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo me va a tomar recuperar la inversión? ¿Yo qué tengo que hacer? Firmo un contrato, pero ¿qué es lo que hago? Y, sí, mira, si ya está ahí, ya viene el módulo, viene el inversor y alguien lo hace el montaje, pues no tengo más preguntas técnicas, ¿no? Exactamente. Que ahorita, como lo pueden ver, pues nos empezamos a discutir sobre contratos, derechos, etcétera, pero vaya, así es esto de los esquemas de regulación. Exactamente. Y una de las dudas también respecto a este tema económico es si pueden vender excedentes las centrales de generación distribuida. Sí pueden vender estos excedentes, digamos, tendrían que entrar a un esquema en el que tendrían que hacerlo a través de un suministrador. Claro. Pero vaya, creo que hasta es, ¿cómo decirlo? Hasta natural pensar que el suministrador que puede estar ahí para ayudar en esa tarea de vender excedentes, pues es el que ha estado presente pues toda la vida, ¿no? Con ellos, con el que firmaron un contrato de interconexión, pues va a estar ahí CFE. Que creo que es importante mencionar que CFE puede tener varias facetas. Hay una CFE distribución, hay una CFE suministro básico, y tienes que saber muy bien en este caso quién te ayudaría a vender esos excedentes. Por supuesto, tendría que ser CFE en su cara de suministrador, no la cara técnica de la distribución que pone los transformadores, tiende líneas aéreas, subterráneas. Si viene la CFE, pero es otra CFE, y tendríamos que considerar la venta de excedentes, pues también en este esquema con el suministrador. Creo que lo que mencionaba es natural que pueda ser el suministrador con el que ya tienes un contrato, ¿no? De contraprestación en el esquema de generación distribuida. Exactamente, que al final es muy importante respecto a las actividades que hace cada participante o cada integrante de la industria eléctrica, pues entender muy bien qué atribuciones tiene cada uno, y si bien previo a 2014 entendíamos a CFE como quien aportaba toda la cadena de valor, y por lo tanto una sola figura podía realizar todas las actividades. Al momento de querer pasar un esquema que es mixto, donde ciertas actividades se abren a competencia, pues obviamente no podría ser la misma empresa la que está realizando distintas actividades, y unas que están abiertas a competencia y unas que no. En este caso, la distribución sigue siendo de uso exclusivo digamos que de
vamos a llamarlo del Estado, por así Sí, decirlo, ¿no? sí. Por temas de seguridad nacional, por temas de garantizar el servicio eléctrico a todos los usuarios. Y por el otro lado, el tema de suministro no. El tema de suministro es una actividad que está abierta a competencia, Correcto. pero que CFE, por supuesto, que tiene la parte del suministro calificado y también la parte del suministro básico. Entonces, dentro de las figuras que hemos mencionado, el contrato para hacer una interconexión con el distribuidor, pues obviamente ahí sí estamos hablando de CFE, distribución. Exacto. Pero acá estamos hablando de poder vender excedentes. Entonces ya estamos hablando de un tema de la venta de energía, lo cual obviamente es con el suministrador. Pero fíjate que es bastante relevante lo que menciona Esteban, estimados amigos, porque ha pasado, ¿no? Las personas se identifican comúnmente CFE, pero no se detienen tal vez a pensar que pues, ya hay una estructura CFE generación, CFE transmisión, CFE distribución, CFE suministro y una figura CFE intermediación de contratos legados. Claro. Antes, como le dice Esteban, pues una estructura monolítica de CFE pues hace todo. Pero ¿por qué es relevante? Porque tal vez las personas que van a desarrollar este tipo de proyectos van a tener que hacer trámites. Van a tener que ir a ventanillas, van a tener que meter solicitudes, oficios, etcétera. Entonces, cuando le dices, pues, mete estos papeles a CFE y dices, caray, pues, ¿a cuál de todos? Exactamente. Y pues, tal vez la práctica ya nos dice qué papel va con quién, pero siempre es bueno estar enterados, ¿no? Que si vas a hacer un trámite, vayas directo a la ventanilla correcta y te ahorres una vuelta, pues, donde te pueden decir, pues, aquí no es joven, ¿no? Exactamente, y entender la esencia de la empresa que está detrás. Cuando hablamos de CFE distribución, típicamente vamos a estar pensando en temas más técnicos, en temas del beneficio de la red, de la estabilidad de la red, que sea segura, confiable, continua, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del tema del suministro, vamos a estar pensando más en temas de los kilowatts hora, del dinero, de temas más comerciales, por supuesto. Entonces creo que al poderlos distinguir, facilita hasta la esencia de cómo entender la regulación. Una normalmente sería más comercial, la otra sería más técnica. Y ahorita que tocaste el tema del generador de intermediación, casi me pones pase de gol, porque teníamos la duda de si es posible que un usuario que se encuentra dentro de un contrato de interconexión legado y quiere también tener beneficios que da la generación distribuida, si pudiera tener esa especie de convivencia de los mejor de los dos mundos, ¿no? Es una pregunta que hacen muy frecuentemente. Híjole, fíjate que esas cortas frases tienen una complejidad y podemos desarrollar aquí hasta webinars de lo que es el régimen legado y cómo se toma en cuenta en este nuevo régimen de la LIE. Pero creo que habría que compartir con nuestros amigos ideas para clarificar primero algunos conceptos y una vez clarificados entender qué se puede y qué no se puede hacer. Ahora, a mí me preguntas, oye Héctor, ¿qué quisieras hacer en este esquema si tú eres legado? Pues mira, yo quisiera, la verdad, lo mejor de los dos mundos. Así es. Gozar de los beneficios que tengo ahorita, asomarme a ver qué hay en la LIE y decir, pues también quiero eso, ¿no? Como un cherry picking. Exactamente. Yo quiero este y quiero este. Y pues, oh sorpresa, eso no es posible por varias razones. Ahora, dentro de un contrato de interconexión legado, tendríamos que precisar, y solo me voy a referir, por ejemplo, a estos permisionarios de autoabastecimiento, que en realidad son sociedades de autoabastecimiento. Así es. Dentro de esas sociedades hay un socio generador y socio consumidor, o varios socios consumidores. Así es. Y de ahí empieza una derivación que le llaman autoabasto local o autoabasto remoto. No voy a meter yo a la discusión de son buenos, son legales, etcétera. Yo tengo mi opinión. En general esto se puede ver como lo hemos notado en los últimos meses, etcétera. Y hay un motivo del por qué, ¿no? Pero nosotros nos estaríamos refiriendo a los socios que están dentro de esa sociedad y que son los consumidores, que para efectos prácticos son las cargas. Así es. ¿Sale? Entonces, esas cargas, pues, digo, no es que me vaya a aventar un comercial, ¿no? Pero, pues, hay desde cadenas comerciales, mineras, acereras, industria química, etcétera, y que desde un punto de vista técnico, pues, consumen energía, y desde un punto de vista técnico también quisieran incursionar en esta posibilidad de generar energía. Así es.
para distintos efectos, para autoconsumirla, para después intercambiarla con la red mediante mecanismos de contraprestación, pero de manera concreta, los socios autoabastecidos o los socios consumidores que están dentro de una sociedad y dentro de un contrato de interconexión legado, pues no tienen esta posibilidad de incursionar en el esquema de generación distribuida. ¿Qué dicen las DACs de generación distribuida de 2017? Bueno, no viene mucho sobre ese tema. Y desde 2017 y hasta el 2021 recibimos muchísimas preguntas. Oye, si se puede, no se puede, oye, cree, está bien, está mal. Pues bueno, ahora pues, la autoridad con esta nueva propuesta despeja las dudas y lo pone clarito. No se puede. Entonces, si nuestros amigos son parte de una sociedad de autoabastecimiento, como socios consumidores, tienen sus cargas dentro de un SIL, dentro de un contrato de interconexión legado, pues estas nuevas disposiciones son muy claras en el sentido de que no van a poder incursionar en ese esquema de generación distribuida, ¿no? Perfecto, yo creo que más claro no podría ser. Entiendo también que de cierto modo, a veces la regulación no necesita ser tan explícito porque a veces los abogados sobreentienden que no pueden convivir, que no puedes tener los beneficios o los derechos de ambas distintas leyes. Sin embargo, creo que para todos es más sencillo cuando claramente se menciona. Ahora bien, yo quisiera a lo mejor compartirte mi punto de vista y que me corrijas a ver si estoy equivocado del por qué. O sea, no solamente de por qué. No me gustaría que los usuarios se quedaran con la idea de que no se puede porque la ley dice que no, lo cual es lo correcto. O sea, simplemente porque no se puede, pero quiero intentar escarbar la esencia de que además de que son dos leyes y que no deben de convivir, a ver si habría cierta lógica en esta no convivencia de las dos leyes. Y como yo entiendo, pues prácticamente desde 1960 por ahí, pasamos a cuando se reforma todo el tema pues digamos la parte legal de México, a que se nacionaliza por completo el sistema eléctrico, ¿no? Y todo lo que asociado al suministro de energía, etcétera, 100% responsabilidad del Estado, y vemos la época de Lázaro Cárdenas, etcétera, en todo el tema energético, ¿no? Pero a partir del 92 viene esta reforma de la Ley de Servicio Público en la que, en un contexto de que ya se veía lo del Tratado de Libre Comercio, que se veía el tema de la globalización y que ya parecía oportuno dar ciertas ventanas a que los privados empiecen a colaborar o empiecen a formar parte de ayudar al servicio público, pues digamos que se hacen unas ciertas reformas en las cuales se dan ciertos beneficios y ciertas oportunidades a la participación de privados. Y ahí es donde lo que se cuidaba mucho era quién es el responsable de que se dé el servicio público de la energía, de que la energía llegue a los usuarios finales. Y ahí la Constitución era clarísima, que decía que solo el gobierno podía hacer esto. Pero entonces, ¿cómo es que resuelven para, aún sin quitar esa restricción que era clara, cómo permitir que los privados de alguna manera participen? Y dicen, bueno, ¿qué pasaría si permitimos que no para hacerle llegar la energía a alguien más, sino para tú autoabastecerte, que al final estás como que cumpliendo esa restricción, pues puedas poner tu central y tú generas energía para ti mismo? Haz de cuenta que fue una figura que abrieron, ¿no? El autoabasto famoso. Entonces, como que entiendo que en esencia eso fue como comienza, ¿no? Y luego dicen, bueno, ¿y qué pasaría? Pues si somos varios los que nos queremos autoabastecer, que ahí ya no sabemos si es esencia o más bien es intentar utilizar la reglamentación que hay. Y entonces estamos viendo que algo que comienza como sin perder que el Estado sea el único responsable de hacer llegar la energía al usuario final, pues haya cierta, digamos que una cierta apertura a que haya un autoabasto, ¿sí? Que tú mismo te abastezcas. Entonces, como yo veo el por qué no se permite que tengas las dos regulaciones o que estés bajo las dos leyes, es porque para que se dieran estas figuras y para que se diera esta apertura, hubo ciertos incentivos en aquel entonces, ¿verdad?
que lo mismo que pasaba con el net metering o el neteo de energía, que es en cierto contexto y hasta cierta cantidad hacen sentido, pero que después o bajo cierto contexto distinto, puede ser que ya no, que esos incentivos pues ya no se quieran continuar, por así decirlo. Entonces normalmente no es permitido que tengas los incentivos de una regulación que estaba en un contexto distinto al actual, juntarlos con los incentivos que ahora tenemos para un contexto actual, ¿no? O sea, es como decir, son distintos momentos y por lo tanto, aunque es súper clara la ley de que no puedes tener los dos, yo creo que en esencia incluso es entendible el por qué no los puedes tener, ¿no? No sé cuál sería tu opinión respecto a esta convivencia o los incentivos, etcétera. Pues mira, en su momento lo que pasó con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica es, pues no será servicio público el autoabasto, la producción independiente de energía, etcétera, y pues un texto que resuelve esa condición. Ahora, mencionas algo importante, ¿no? Incentivos. Sí. Desde mi punto de vista, los incentivos no deberían de ser permanentes. ¿Sí es? Deberían ser temporales, bajo ciertas condiciones que tú veas que algo ya se alcanzó. Así es. Y que por lo tanto ya no necesitas esos incentivos. Un incentivo es, oye, pues te fracturas y necesitas muletas. Exactamente. Bueno, pero no toda la vida vas a estar con muletas, o no toda la vida yo te voy a dar un incentivo, porque si no eso ya sería una condición de mercado que no puedo cambiar. Así es. Ahora, la convivencia de estos dos esquemas, es decir, del autoabasto, de los permisionarios, cuando viene la publicación de la ley de energía eléctrica, pues creo que sí se respeta en sus términos, incluso la ley lo dice, se respetan en sus términos esos contratos, pero tienen muy acotadas las actividades que pueden hacer o tratar de incursionar en el nuevo esquema, ¿no? Es decir, yo te respeto el régimen regulatorio sobre el cual tú desarrollaste un negocio. Así es. Pero el hecho de que tú goces de esos incentivos y quieras participar en otros es lo que platicábamos, querer tener lo mejor de los dos mundos. Exactamente. Para cuando me conviene, estoy en autoabasto, o para aspectos que me convienen, estoy en el autoabasto, ¿no? Algunos incentivos como el banco de energía, la estampilla postal, la potencia autoabastecida. Pero cuando vea que hay cells, no, y aparte quiero cells. Exactamente. No, entonces, híjole, como que yo creo que se pierde un poquito el tema de un trato equitativo. Así es. En el sentido de que si se le da oportunidad a los legados de incursionar en los instrumentos nuevos como los cells, los proyectos que nacieron propiamente, ya enteramente en el régimen de la ley de energía eléctrica, pues están en desventaja con respecto a aquellos que están incursionando, tienen un pie en un régimen, otro en el otro, y gozando de las mieles de ambos, ¿no? Sí. Entonces, para efectos de no distorsionar más, de hacer un trato equitativo y una competencia, que ya lo mencionaste bastante bien en la ley, ya la palabra competencia que llegó para quedarse, al menos en ese régimen, pues creo que se estarían alterando esas condiciones y esos incentivos se dieron bajo ciertas condiciones. No deberían de darse más, esa es mi opinión. No sé en qué momento o hasta cierto punto qué deberíamos de ver para que ciertos incentivos pues hubieran cesado, ¿no? Muchos decían, hay que incentivar las renovables para que sean competitivas, y ahora yo creo que, pues no sé, volteas a ver a las energías renovables, la solar y la eólica, como que ya no necesitan ya tantos incentivos para ser competitivas, ¿no? Sí, hemos visto proyectos súper agresivos. Por ejemplo, durante las subastas se llegaron a dar ofertas bastante rentables y bastante, eficaces respecto al costo que estaban proponiendo, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo en que en la manera que logremos hacer ligar, es la palabra que estaba buscando, logramos ligar las ventajas económicas con las ventajas técnicas, es que el sistema eléctrico funcionará todavía mejor, ¿no? Y creo que aquí da paso a tocar un segundo tema que está pues bastante latente o bastante de moda, de coyuntura, que es esta sentencia respecto a la resolución 1094-2020. Y pues no sé si retomamos un poquito sobre estos permisos que había para el autoabasto, pues qué derechos o incentivos le daban a estos integrantes de o de esta sociedad de autoabastecimiento. Sí, fíjate que
esas sociedades, precisamente donde hay un socio generador, un socio consumidor, tenían distintos incentivos, ¿no? De los que yo recuerdo que siempre fueron los primordiales, fueron 3. Una tarifa de porteo que se llama de estampilla postal, que básicamente es el cobro de la tarifa de transmisión cuando eran sociedades de autoabasto que utilizaban tecnología limpia, bueno, tecnología renovable, ¿no? Principalmente eólicos en su momento. Tenían otro incentivo relacionado con el banco de energía, que podían generar en exceso en cierto periodo para que se les tomara en cuenta o que se les acumulara. Ajá. Y después se les tomara en cuenta para el consumo de las cargas autoabastecidas. Ajá. De manera remota, si lo quieres ver así. Exacto. Y otro esquema de potencia autoabastecida. Este último se refiere más al tema de cuando la central inyecta energía cuando el sistema lo requiere más, comparado con la hora o la demanda con la que los socios autoabastecidos retiran energía, ¿no? Entonces, estos 3 incentivos que tenían el porteo de estampilla postal, el banco de energía y la potencia autoabastecida, pues fueron en su momento los principales instrumentos, ¿no? Bajo los cuales pues muchos de las sociedades de autoabasto que actualmente pues, siguen existiendo, pues se desarrollaron, ¿no? Ahora volteamos a ver todo lo que está pasando, bueno, ahí eso es otro tema, pero yo creo que en su momento fueron incentivos y como decimos, ¿no? Los incentivos desde mi punto de vista no tienen que ser permanentes, tienen que ser aplicados hasta cierta condición de mercado, de proyecto, de sistema, lo quieras, pero en su momento estos fueron los instrumentos, ¿no? Perfecto. ¿Y qué vigencia tenían estos beneficios, lo cual es eso es interesante porque muchos hablan de la vigencia de los permisos legados. En realidad, los permisos legados o los permisos que se otorgaron bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento no tienen vigencia. Okay. Se daban digamos ahí la condición de vigencia pues no especificaba 20 años, 25, 30, etcétera, sino que en algunos casos mencionaban la vigencia del permiso sujeto a la condición de otro instrumento. Sí. Y ese es el contrato de interconexión legado. Ese contrato de interconexión realmente es lo que le ponía o le pone la vigencia a los permisionarios legados. Así es. Porque tú puedes tener un permiso indefinido para generar energía eléctrica. Sí. Pero como tienes un contrato de interconexión que tiene vigencia de 25, 30 años o una vigencia pactada, lo que puede pasar, lo que está pasando es que tú vas a tener un permiso vigente legado, sí, pero con un contrato de interconexión vencido. Exactamente. Y necesitas este binomio para poder desarrollar tu actividad, ¿no? Generar energía, pero si no tienes un contrato de interconexión e inyectar esa energía a la red, pues de poco vale ese permiso, ¿no? Y es algo de lo que, o la condición principal que los permisionarios están viendo para poder migrar ahora al régimen de la ley de la industria. Perfecto. Entonces, al vencer la vigencia de tu contrato de interconexión legado, de alguna manera estás forzado a firmar un nuevo contrato que va a estar bajo la ley de la industria eléctrica y por lo tanto estos derechos o estos incentivos del puerto de estampilla, banco de almacenamiento, etcétera, pues ya carecen de vigencia, por así decirlo. Pero estando en la nueva ley, pues podrás acceder a los nuevos incentivos, cuales sean que existan, ¿no? Pues nuevos incentivos, pues yo creo que el que destaca es el de los CELS. Los CELS, sí. Incluso que no sé si muchas personas pueden ver como incentivo en su momento, que participaban en subastas y el ganador firmaba un contrato de cobertura, ¿no? De largo plazo, con CFE de suministro básico. Pero son otro tipo de incentivos, régimen a otro, pero pues así es la condición actual. Que eso sería respecto a la vigencia. Ahora, respecto a una modificación de un contrato que todavía tiene vigencia, ¿es posible hacerle modificaciones? Sí es posible. Yo te diría, por ejemplo, si quieres hacer modificaciones al contrato de interconexión legado, estas se hacen conforme a las mismas cláusulas que el contrato establece. ¿Sale? Pero esas modificaciones en ningún modo pueden violar regulación previa que ha sacado la CRE, ¿no? El mismo transitorio o transitorios de la ley de industria eléctrica dicen que sí y que no pueden hacer los permisionarios legados en el texto famoso de que los contratos se respetarán en sus términos. Bueno, sus términos son también las cláusulas de cómo se modifica. Pero la CRE sacó una primera regulación donde dice hay 3 cosas que están explícitamente prohibidas para un permisionario legado. Incrementar capacidad de su central de generación, cambiar la ubicación de esa central o cambiar de modalidad.
Ahora soy Claro. autobasto y me quiero convertir a un PI, a un pequeño productor, a una cogeneración, eso no se vale. Y de esta resolución de la 1094 se añadió una condición adicional que los permisionarios no pueden hacer, y es dar de alta a socios o, digamos, autoabastecidos que ya tienen un contrato en la LIE, pero habría que precisarlo un poquito más, ¿no? Porque tú puedes subir socios, pero no es lo mismo, amigos, socio que carga. Así es. La empresa A es el socio y la empresa A puede subir más centros de carga que pertenecen a esa empresa A. Lo que no se vale es que de repente subamos un socio que no estaba en los planes de expansión originales de ese permiso. Ok. O además, que si tú ya eres un socio aprobado y quieres subir una carga de arriba de 1 mega, no se puede, porque ya debería esa carga registrarse como usuario calificado. Ok. Y eso refuerza la idea de no puedes subir nuevos usuarios que estén en el régimen de la LIE o que deban de estar en el régimen de la LIE, como claramente es el caso de los usuarios calificados. Ok, y en este caso, digamos que comentado de esta manera, me suena, vamos a llamarlo lógico, no sé si sea el término adecuado, pero suena razonable. Suena lógico, suena razonable, es decir, parecería que las excepciones que se están planteando normalmente están asociadas a un cambio contractual. Sí. Entonces, bueno, si haces un cambio contractual de cualquier manera, no tendrías por qué gozar los derechos de la regulación anterior. Sin embargo, entiendo que esta resolución tuvo ciertas controversias. ¿A qué vienen asociadas estas controversias? Digamos que por un lado me queda claro, un centro de carga que ya tuvo un contrato de conexión bajo la ley de la industria eléctrica, que quiere ahora formar parte de un contrato legado, pues parecería que no ser posible, no está permitido, y creo que se entiende, ¿no? Ahora bien, ¿esa era parte de la controversia o cuál crees tú que fue el tema que más? Yo creo que la controversia surge entre la acepción que se le da por parte de los regulados de estas nuevas condiciones por parte de la CRE. Siempre hemos dicho que pues todas las personas tienen derecho de defenderse cuando creen que están siendo afectados por una autoridad, no me meto en eso. Pero fíjate que muchas de las condiciones que también a las cuales está obligada la CRE es al fomento, digamos, de un mercado competitivo, eficiente, etcétera, y el hecho de abrir ciertas condiciones bajo las cuales se prevenga que muchos usuarios que ya deben de estar en un régimen de la LIE donde hay competencia, pues permanezcan en un régimen legado, ¿no? Creo que desde esto pudiera ser algunos de los razonamientos que dicen, oye, pero es que yo ya no quisiera sacar regulación para prevenir la migración o para incentivar que muchos centros de carga o socios se queden en el régimen legado, porque precisamente es algo que ya debe de pasar, debe de concluir. Así es. Y si yo doy incentivos para que se queden todavía más tiempo acá o pueda registrar a más usuarios acá, pues creo que va un poquito en contra de esa idea, ¿no? Yo te puedo decir que muchos de los permisionarios pues que veían retos con respecto a esta condición, pues son muy dinámicos. ¿En qué sentido? A lo mejor un socio tiene muchas cargas, unas incrementan, otras salen, otras se cambian de ubicación, etcétera. O sea, su mercado es muy dinámico. Así es. Y dicen, por ejemplo, esas tiendas famosísimas que existen en la Ciudad de México de autoservicio, no Sí. voy a decir cuál, pero dicen, oye, una que era mía ya se salió, pero en el siguiente mes meto 2, Sí. y la que tenía va a cambiar capacidad, va a disminuir, va a aumentar. Entonces, pensar que ellos se pueden quedar estáticos es muy difícil. Y es un reto, ¿no? Pensar en cómo convivir en ese dinamismo que tienen los socios con respecto a sus cargas, con el hecho de que la CRE no incentive a que usuarios que ya deben de estar en el régimen de la LIE, pues permanezcan en un régimen legado, ¿no? Creo que ese es el tema de la controversia. Ok, y entonces la única manera en la que sí pueden, de alguna manera, entiendo, o lo que la sentencia lo que nos permite es que convivan, es solamente aquellos que sí estaban dentro del plan original de expansión. Esa es la coyuntura. Los socios que estaban en los planes de expansión originales pueden subir nuevos centros de carga, siempre y cuando esos centros de carga no rebasen o no estén en la condición de ser un usuario calificado, obligados a registrarse en términos de la LIE. Perfecto. Tú eras mi socio, ya estabas aprobado y de repente me dices, oye Héctor, pues quiero subir a 5 cargas. Órale. No rebasan el mega, están, digamos, en ciertas ubicaciones, la ley lo permite. Ahora que muchos no estén de acuerdo, que es
le ponen todos los peros del mundo. Bueno, ese ya es otro tema. Nosotros estamos diciendo lo que dice la regulación, ¿no? Okay, entonces, intentando diferenciar y para que me quede más claro a mí y seguramente también a nuestro público es, el socio, ¿quién es? Pues es una persona moral, sí, ¿verdad? Es una empresa, una persona moral, correctamente constituida, que ya está dentro de esta sociedad. Ahora, estos socios y que son personas morales pueden tener centros de carga, que los centros de carga pues no son más que los recursos físicos, los activos físicos que consumen energía, por así decirlo, ¿no? O como ellos les llaman a lo mejor puntos de venta, ¿no? Puntos de venta, exactamente. Entonces, si este socio ya estaba dentro y tiene puntos de venta que no califican para ser usuarios calificados, porque en ese momento prácticamente te están obligando a formar parte de la ley de la industria eléctrica. Correcto. Si no calificas, entonces todavía podrías unirte siempre y cuando no superes la capacidad que ya estaba planteada desde un inicio, ¿no? Entonces, sería el matiz en el que podrías convivir. Digamos, hay otros cambiecitos que muchos pueden decir, quiero cambiar la fecha de entrada en operación, quiero cambiar los planes de trabajo, etcétera. Creo que también todos sabemos los retos que se están viviendo actualmente, pero es un cambio que alguien puede pedir. No sé si se lo den o cuándo se lo den, pero refiriéndonos a las cargas, sería precisamente así como lo dices tú, Esteban. Ok, perfecto. Pues yo creo que de esa manera podemos resumir esta nueva resolución, qué cambios tiene, cómo afecta y de qué manera está ligado con el tema de mayor relevancia, que en este caso era lo de la generación distribuida. Y pues agradecemos primeramente nuevamente que nos acompañaste, que nos pudiste compartir todas estas respuestas a las principales preguntas. También agradecemos bastante al público por sintonizarnos y por estar viendo nuestro contenido. Y quedamos, si por ahí hubiera más preguntas del tema o quisieran que compartimos otros temas relevantes del sector eléctrico, pues claro que cuentan con nosotros. Y pues agradecer nuevamente y despedirnos de este webinar de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Esteban. Mucho gusto nuevamente, estimados amigos de DIRAM, poder compartir estas cápsulas en las que discutimos temas tan relevantes y que pueden ser en cierta medida complejos, pero creo que acercándose a los expertos, acercándose con las personas que tienen experiencia en estos temas, creo que es un buen primer paso, aunque sí pues hay temas que se tienen que seguir revisando de manera permanente, y un agradecimiento nuevamente por la hospitalidad y esta invitación para poder platicar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.